Nos quedamos la clase pasada, ya estamos en el capítulo 4. Vimos la introducción, que ahí hablaba sobre algunas cosas de la Biblia y lo de la fatiga y la inspiración, que los juicios son debilitantes. Vimos la enseñanza y el aprendizaje correctos, que es la sección primera. Dijimos que nada puede pasar del ego al espíritu y viceversa. Entonces, esto era que en Dios solo hay unidad, hay puro amor, y acá en el mundo pues lo que inventamos fue el miedo y todo es una proyección del miedo. Y por último venía con esta frase que dice: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo, nos lo dice Jesús. Por eso es por lo que debes estar animado. Y luego viene nuestra sección 2, el ego y la falsa autonomía. Vamos a iniciar. Si hay voluntaria de lectura, nos dice. Ya ven que la clase pasada nos leyó Yasmín y también Goyita, pero ahorita no sabe, quién sabe. Dice 2. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento, la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Entonces dice que el conocimiento es impersonal. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento. Porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo específico. La percepción es siempre específica, por lo tanto concreta. Bueno, aquí nada más vamos a poner sobre nuevamente, desde la última parte del capítulo 3 nos hablaba del conocimiento y la percepción. Seguimos con eso, nos sigue dando características al respecto. Bienvenida Isa. Y vamos. Gracias, buenas tardes. Tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces nos decía, por una parte, vamos a, ahí donde dijimos que estaba el círculo. Ajá. Esto es Dios. Y esto es el conocimiento, el cielo o el ámbito del reino de Dios. Y aquí está lo abstracto. Y del otro lado, el mundo de las ilusiones lo vamos a poner rosa. Está dividido entre amor y miedo. Amor, miedo. Y aquí es lo específico. Entonces es el mundo de lo específico. Decíamos que era la diferencia entre lo fabricado y lo creado. Lo fabricado, como un sacapuntas, no lo puedes usar para pelar papas. Sería difícil, tendrías que sacarle. No, no es cierto. Cada cosa es para una cosa específica. Esa es la diferencia entre fabricación y creación. La abstracción quiere decir que no lo puedes como definir tan fácilmente. Una diferencia entre algo específico, un concepto específico y uno abstracto. Algo específico sería, por ejemplo,
pues un perro, para ser perro, bueno, hay un concepto específico, perro. Tiene que ser de la familia de los caninos o canis, no sé qué, y tiene que tener 2 orejas, 2 ojos, no sé qué, y ser mamífero, un animal y todas esas características. Un concepto abstracto, por ejemplo, es la independencia, la libertad, no, independencia no, la libertad, la bondad, la... Ahorita Google nos lo va a explicar mejor. Pero sí, por ejemplo, la libertad o la bondad o cosas así, sí tienen ciertas características, pero es algo como que no puedes agarrar, atrapar. Y lo específico es, pues, un perro siempre va a ser un perro, no importa la forma que cambie. Sí, pero ahorita Google nos va a explicar más, pero nada más. Voy a guardar esto. ¡Ay! ¡Ay! Me faltó algo. Me falta agregarle que este es el mundo de la percepción. Ajá. Ahora sí. Bienvenida Gina, yo digo también. Bueno, y entonces vamos a preguntarle a San Google diferencia entre abstracción y concreción. Diferencia entre pensamiento abstracto y concreto. Concreto y específico en términos de traducciones es lo mismo. Entonces, el pensamiento concreto es el que nos permite describir los objetos del mundo físico. El pensamiento abstracto ocurre mediante procesos puramente mentales. Ejemplos, vamos a ponerle ejemplos. Concretos son las cosas que puedes ver, tocar, como tu casa, tu computadora. Abstracto es todo aquello que no puedes ver, pero ahí está, como el amor, los sentimientos, la esperanza, el conocimiento, la libertad. No lo puedes tocar. Ajá. Nada más para tener una idea de por qué el mundo de Dios es abstracto y el mundo de acá es específico. Y también, por ejemplo, esto el curso nos lo explica de un modo muy, pues, ¿cómo diría yo? Muy completo. Porque también la diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo, Jesús es específico, es un señor que vivió hace 2000 años, bueno, no era señor, todavía era muchacho. Un joven que vivió hace 2000 años, tal, y hasta tienes una idea de su rostro. El Espíritu Santo es abstracto, no lo puedes tocar. Es un pensamiento de Dios. Entonces la diferencia, abstracto, específico. El curso es muy bueno para explicar todo esto. Nos ayuda a entender. Entonces, bueno, ya vimos la diferencia entre lo específico o lo concreto, es lo que, objetos, cosas que puedes tocar. Abstracto es ideales, ideas, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas son abstractas. La historia sería específica para tener en cuenta. O sea, la abstracción, el número es una abstracción de una idea que está representando. Aunque sea específico, pero son abstracciones, son ideas. Bueno, todo el mundo inventa un ego o un yo. Vamos a leer el 1 así de corrido y nos seguimos al 2. Dice, el ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa y la historia no existiría
si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Entonces dice, su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. O sea que los egos están variando continuamente conforme sus interacciones. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Por eso puedes perdonar a los muertos. Cambias tu concepto con respecto a ellos. Y al cambiar tu concepto les ayudas a ellos a cambiar su concepto con respecto a sí mismos. Aunque ya no parezcan tener cuerpo, su mente sigue adelante. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Aquí nos está dando un material muy bueno. Entonces nos está diciendo, el ego es solo una idea. Luego, igual de eficaz, pensar en otro de otra manera, como interactuar con otro. Entonces, pensar en otro de otra manera, o sea, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra idea del otro. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Es tan evidente que esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Ahí nos está dando un regaño muy amable. No es un regaño en realidad, pero está diciendo, ¿por qué te sorprende que hayas elegido la separación cuando a cada instante estás viviendo lo mismo? Dice, a eso se refiere como esto que está amarillo, dice, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Cada vez que diga conocimiento, esto lo decía Ken Wapnick y pues sí aplica, es como si dijese cielo, unidad con Dios. ¿Sí? Entonces cuando diga conocimiento, podemos hacer de cuenta que está diciendo cielo o unidad con Dios. Entonces cada vez cuando repudiaste el cielo, le diste una patada en el trasero a Dios, mentalmente, fue como si jamás lo hubieses tenido, te olvidaste de él por completo. Bueno, pareció como que te olvidaste de él. Luego dice que esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. O sea, eso es lo que estamos viviendo a cada instante.
Y si eso ocurre en el presente, que me siento separada, lejos de Dios, lejos del cielo, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? ¿Por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Esa frase que acabo de mencionar y que está con rojo y amarillo es una puerta que abre el Espíritu Santo en nuestra conciencia para dejar de ser como somos egoicamente, o sea, como ya no comportarnos como un ego. Por ejemplo, si siempre te enojas, bueno, te enojas porque te hacen no sé qué cosa. Pues que te enojes una vez es comprensible, pero que te enojes 10 o 20 veces por la misma cosa que te hacen, ¡ay, cómo me molesta que me mientan o que me traicionen! No es tan, dice, asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Aquí está hablando de lo de la separación, que cada instante estamos reviviendo la separación, pero también el Espíritu Santo utiliza esto con fines didácticos en nuestra cotidianidad. Enojarse por algo una vez, pues sí, ¿no? Ok, pero enojarse 10 veces o 20 o 100, algo está mal. Hay un dicho en inglés, you fool me twice, once, poor me. No, poor you. ¿Cómo era? Shame on you. Ah, sí, sí, sí. Ahí se los pongo en pantalla. Ay, no, es que un comercial se está vendiendo. Bienvenida Patti y David también que ya llegaron. Excelente. Dice así. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. La primera vez que me engañes será culpa mía. Culpa tuya, perdón. La segunda vez, la culpa será mía. Esa es la traducción bien hecha de la frase. Entonces, la primera vez que me engañes es culpa tuya, pero la segunda vez que me engañes, la culpa será mía. Ahora, traducido literalmente, así de forma como viene, es, me haces tonto una vez, ay, qué malo eres. Me haces tonto 2 veces, pues qué tonto soy yo. Qué malo soy yo. Bueno, más bien qué tonto soy yo. No sé si me explico. Bueno, entonces dice, sí, que te sorprenda lo que ocurrió hace tiempo, pues está bien, pero asombrarte de algo que ocurre con tanta frecuencia, todos los días, a cada instante, estamos repudiando el cielo, la paz, el conocimiento, la verdad, etc. Bueno, dice, no olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes, pues porque es tu creación, es tu cuervo que has criado con tanto esfuerzo. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Bueno, entonces aquí nos dice cuál es la cuestión. No es de las reacciones que tienes ante tu ego, que es de protección, amor y cuidado, ¿o qué decía? Protección. Con amor, protección y caridad. La cosa es qué es lo que crees ser, porque reaccionas así ante lo que crees que es como tú. Si proteges al ego, lo cuidas y eres caritativo con él, pues es porque consideras que es parte de ti. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime
de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Fíjense, ahí nos está dando la respuesta y casi el resumen de cómo aplicar en la vida cotidiana un curso de milagros. Hay una frase que es la que dio origen al curso de milagros. Debe haber otra manera. Esa es la forma de dice que es la idea más sublime que puede tener un ego. Y es como, tal vez hay algo mejor que yo, dice el ego, ¿no? Debe haber otra manera, la cual es desconocida. Esa frase, si la aplicas en tu cotidianidad, también te va a ayudar a obrar milagros. Cuando estés estancada en algo, así como algo no funciona y ya lo hiciste muchas veces, te detienes y piensas eso. Debe haber otra manera. Quiero encontrar esa otra manera. Y ocurre. Y déjenme ponerles una ilustración de cuidando a sus crías, animales salvajes, cuidando a sus crías. Entonces vamos a ver una imagen. Pues vamos a poner. Ajá. El osito o el tigre, digo el, ¿cómo se llama? León. El osito. Bueno, entonces. Bueno, no, el cachorrín de león. Entonces aquí lo vamos a poner. Que así es como defendemos al ego. Como la leona defiende a su cría. Ay, no me permite copiar. ¿Por qué? Un momentito. Ya. Muy bien. Bueno, entonces así como la leona defiende a su leoncito, nosotros defendemos al ego. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, se podrían lastimar. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, dice, sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Entonces esto es muy importante. Dice que no importa que no lo reconozcas. Si estás leyendo esto, es que has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Muy interesante, ¿no? Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Y el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Ahora nos va a dar otra definición de la caridad. Dice,
Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Entonces, la idea de la escasez o el principio de escasez es la idea que le dio origen al ego. Bueno. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ay, espérenme. Okay. Entonces el amor propio es como una tregua que da el ego. Dice, ahorita no voy a robar tanto. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Entonces el amor propio del ego nada más es como una tregua y cualquier cosa puede amenazarlo, ¿no? Está vulnerable a esa tensión. Cualquier cosa se puede oponer a él. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Entonces de ahí podemos desprender, espérenme, la afirmación de que toda comparación es del ego. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. El ego fue engendrado como un sustituto de la abundancia, entonces el ego es pura escasez. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Esto está, por ejemplo, en la pirámide de las necesidades de Maslow. Esto es a lo que se refiere. Los apetitos corporales sería lo que está, ¿cómo se llama? La base de la pirámide, lo más principal, hambre, sueño, sed, etc. Y luego se va yendo más elevado, y más elevado está, por ejemplo, el deseo de trascender, o sea, de que dejes un legado, de que te recuerden todavía después de que tu cuerpo se haya muerto. Bueno, entonces, los apetitos son mecanismos para obtener. El origen de los apetitos corporales no es físico. Ahí está la suma de lo que son las adicciones, por ejemplo. El origen de los apetitos nunca es físico. Bueno, no dice nunca, dice no es físico, ¿no? El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente.
que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Entonces los apetitos son mecanismos de utilización. La mente utiliza al cuerpo para tratar de obtener. Y cuando tratas de obtener, estás reafirmando la idea de que no tienes. Tengo hambre, o sea, no tengo comida en la panza, tengo que. Entonces, los apetitos son formas de mantenerse escaso en el ego. Déjenme ponerle, habíamos dicho que... Dios es plenitud. Plenitud quiere decir lleno, completo. Y esto es abundancia. Y del otro lado está el ego. Ahí está la escasez. Es lo que dio base a al sistema de pensamiento del ego. La limitación, como queramos. Y esto, la escasez, está hablando de la separación. No tengo a Dios, me falta, no tengo amor. Bienvenida Paulina. ¿Y quién más llegó? Y llegó también Eliana, ya estaba. Llegó Isa. Ay, Pati Cázares también llegó. Y Paulina, muy bien. Entonces, que los apetitos son mecanismos para obtener. Y representa la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Existo, luego entonces tengo hambre. Hambre de todo, puede ser, o sea, no nada más el hambre corporal. Entonces casi siempre los cuerpos los hago anaranjados. Ay, el torso me falló. Entonces yo soy un cuerpo ego. Tengo un huequetito en el estómago. Entonces quiero obtener. Bueno, aquí vamos a poner una frutita. Entonces estos son los apetitos corporales. Corporales. Dice el ego, existo, luego tengo hambre. O sea, tengo un apetito. Bueno, vamos a ponerle apetito porque el apetito sí es más, apetito. Se puede generalizar. Y el hambre, pues casi siempre nomás. Hambre, la comida, ¿no? Entonces dice el ego. Ay. Ay, ay, ay. Ya no le puedo agregar la palabra ego. Le quería poner ego, dos puntos, existo, y luego entonces tengo apetito. O porque tengo hambre es que existo. Dice el ego, es la forma de ratificarse a sí mismo. Y
El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Fíjense esto de pensar que uno es víctima del mundo, es el ego. Estoy solo en este mundo, sola y desvalida. Nadie me quiere, es el ego. Esa idea, nadie me quiere, es el ego. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. Esto nos lo decía, que nada puede ir de uno a otro, del espíritu al ego, ni viceversa. No lo ataca. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. No existe el ego para el espíritu. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Un momentito, por favor. Ya, perdón, fue breve, nada más que se me olvidó quitarle a lo del recording. Entonces quedó ahí la pausa. Bueno, entonces dice que el ego tampoco se percata del espíritu, pero se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Entonces, eso sería como hablar de la falsa autoestima del ego. El amor propio del ego es ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Ese está como que enigmático esa frase, ¿no? Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Ahí está hablando de nosotros, de nuestro autoconcepto, el que amamos y queremos, la creación que defendemos como una cría salvaje, como un animal salvaje defiende a su cría.
es el ego. Entonces aquí, por ejemplo, lo que dice de las creaciones de Dios, esto es Cristo, ¿no? Cristo es la creación de Dios. Bueno, no crean mitos. Los mitos son cosas que no existen. Entonces, no puede ser que Cristo haya creado al ego. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. O sea, hay una parte del Hijo de Dios que creyó haber diseñado esas cosas ilusorias. Se puede trocar en mitología. Que por eso es que es tan fuerte nuestra creencia en lo que fabricamos. O sea, si fuera tan sencillo como, pues ya digo, soy el Hijo de Dios y ya me iluminé, pero no. Como nuestra creencia este, está vertida en este mundo de ilusiones, se requiere todo un trabajo para deshacer esta mitología en la que creemos, estos mitos. Bueno, dice que ahora va, los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Voy de nuevo porque no lo entendí muy bien. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Entonces las dos cosas, mitos y magia, son parte del ámbito del ego. Los mitos sería como con el, ¿cómo se llama? Origen del ego, y la magia, estos poderes que se atribuye el ego a sí mismo. Ay, Dios mío. Bueno. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, con los poderes mágicos que tiene el ego, ¿no? La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. O sea, esta lucha por la supervivencia es el ego trata de conservarse. Este comienzo, dice, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Entonces, la lucha por supervivencia, por la supervivencia, está basada en el origen del ego. Esperen, déjenme ponerlo por aquí. Está aquí como que... ¡Ay! Espérenme. Está como que... Imaginemos un cavernícola con su garrote y entonces... Y acá está un oso, ¿verdad? Vamos a poner como... ¡Ay, Dios! Más fácilmente vamos a buscar el oso ahí. Ahí dónde estás. Oso, oso, oso. Pero lo queremos como que de pie, así como... Ahí. Ahí está el oso. Ya, nos lo llevamos para acá. Y aquí vamos a ver si nos deja. Ahí está el oso. Y entonces nosotros nos estamos defendiendo. Y que esto no es más que una representación de lo que dio origen. O sea, estamos viendo esto. Lucha por la supervivencia. Vamos a ponerle aquí. Lucha por la...
que no solo es en los tiempos, lo estoy poniendo como tiempos de las cavernas, no, la lucha por la supervivencia, siempre estamos luchando por la supervivencia. Ay, ya no se pueden mover los dibujitos. Ay, bueno, digamos que está más arriba, lucha por la supervivencia. Esto entonces está representando esto de acá, el origen del ego. Ahorita nos va a explicar más. Pero eso, por ejemplo, en el trabajo, este cavernícola defendiéndose del oso con el garrote, todos los días estamos representando esto en nuestras diversas interacciones. Lo que decía que cada quien forja un concepto del yo que es inestable y que está sujeto a cualquier cosita que le pueda amenazar. Bueno, eso viene del origen del ego. Entonces, aunque estemos representando algo, en realidad se remonta a la idea que nos trajo aquí. Ay, pero... Ya llegó Goyita, bienvenida Goyita. Ajá. Entonces dijimos que... Acá estábamos. Dice... La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Bueno, aquí nos dice una noción de que el espíritu no necesita hacérsele nada porque ya está a salvo. Entonces está hablando de esta mitología como que lo asociamos con el inicio en el cuerpo, cuando nacimos en este cuerpo. Y la lucha por la supervivencia, que estamos siempre a la espera de que alguien ataque para contraatacar, o sea que nuestro yo es muy inestable y está sujeto a cualquier amenaza, es porque estamos defendiendo la propia existencia en el cuerpo y lo que nos dio origen, que según es cuando llegamos en este cuerpo, ¿no? Luego dice, la salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Ay Dios, espérenme. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios, muy importante, y por consiguiente se le abandona. Entonces la mentalidad recta es dejar de hacer juicios. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Y aquí nos dijo muchas cosas importantes. Una de ellas es que la salvación es mentalidad recta, que no es lo mismo que la mentalidad uno del Espíritu Santo. Entonces, salvación igual a mentalidad recta. Y luego, la mentalidad recta es diferente de
Ay Dios, ¿dónde está? Es que para insertar el signo diferente de necesitamos esto. Vamos a añadir. ¿Dónde está? Ajá. Bueno, diferente de mentalidad 1 del Espíritu Santo. O sea que la salvación va antes de la mentalidad recta. Ay, ya no se puede cambiar. Bueno, no importa. Entonces, nuestro objetivo es la mentalidad recta. Ay. Nuestro objetivo. Y la mentalidad 1 del Espíritu Santo, es ya el nivel Jesús. Te conviertes en el Espíritu Santo, por eso tienes la mentalidad 1 del Espíritu Santo. Ajá. Entonces nosotros tenemos que estar en nuestra mentalidad recta, con el Espíritu Santo pensando. Entonces esa es la salvación. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengamos hasta aquí? Están muy calladitas y calladitos porque está también David. ¿Comentarios hasta ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hola, Hola hola, Gina, ¿cómo Lili. estás? Bien, gracias. Te quería preguntar, en el párrafo 2, ¿quién es el inalterable? El inalterable es Dios. Y deberías de ser tú también porque pues, estás creada a su semejanza. La inalterable también. En el párrafo 2, creadas por el inalterable o mediante él. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por él. Ahí se está refiriendo a Dios como el inalterable. Aquí no tengo mi curso de milagros en inglés. ¿Cómo vendrá en inglés? Esto es sección, ¿cuál? ¿Número? Déjame ver. Es sección 2 del capítulo 4. A ver, vamos a ver. ¿Cómo viene en inglés para the unalterable? Así. Chapter 4. A ver si lo encontramos. Párrafo 2. Sí, the unalterable. Their interaction is a process that alters both, because they were not made by or with the unalterable. Así se refiere a Dios en esa. Así es, Gina. Bueno, y dice, allá íbamos en 11. Ajá. Entonces dice que el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Nota para nosotros. Para dejar al ego hay que dejar de hacer juicios. Entonces, como que estar sin juicios es estar sin ego. ¿Cómo se le cambiará el tamaño a esto? Ay. Bueno. De
hecho lo voy a tener que hacer con la letra normal, porque si no se va a borrar. Voy de nuevo. Estar sin juicios es estar sin ego. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna o verdadera es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, ya van dos preguntas que nos dice que son razonables. Una es, ¿cómo pudo haber surgido el ego? Vamos a retornar a dónde está la otra pregunta razonable. La 1, en el párrafo 1. Dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Esta es nuestra primera pregunta razonable a la que se refiere. Y luego en nuestro párrafo 11, ¿cómo es que surgió el ego? Ese es. Y al 11, te preguntarás cómo puede ser posible esto, lo de darte cuenta de que ninguna percepción es necesaria, que la percepción es innecesaria. Esto de acá lo voy a subrayar porque eso es lo que viene en la pregunta razonable número 2 que nos está mencionando. Te preguntarás cómo puede ser posible de que me dé cuenta de que toda percepción es innecesaria mientras parezca que vivo en este mundo. ¿Cómo me voy a hacer ciega? O sea, sería como la pregunta, ¿cómo voy a dejar de ver? ¿Qué onda con eso? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. Por eso es que al principio en el párrafo 2 a Dios le dicen el inalterable, porque no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Entonces, el espíritu no es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. De hecho, esta frase, la 11, todavía para mí es una interrogante. O sea, son de las frases que se te quedan grabadas del curso y todavía las sigo masticando, por decirlo así. Sigo pensando, la vida, bueno, el espíritu, yo pensé que decía la vida, fíjense cómo mi mente ya lo agarró como quiso. El espíritu no es un continuo, ni tampoco tiene opuestos. O sea, es un todo que la mente no la puede, o sea, la mente dividida es difícil que pueda, o imposible, que pueda pensar en qué es el espíritu, porque estamos teniendo otra experiencia. Dice, el conocimiento nunca admite comparaciones. Todo esto que nos dijo cosas muy profundas a partir de, asegúrate que entiendes la pregunta. La pregunta era,
¿cómo es que voy a dejar de percibir en absoluto? ¿Cómo es que me voy a convertir en ciega ante cualquier clase de percepción? ¿No va a existir para mí? Esa es como la pregunta. ¿Y cómo deja uno de juzgar? En términos sencillos, ¿no? Y ahí termina aparentemente nuestra sección 2. Sí, porque parece que hace cambio de tema. Dice, lo del reino de los cielos está dentro de ti. Ujú. O sea que nos queda con esa... Se queda en puntos suspensivos. Hay una parte del curso, no recuerdo dónde, pero que dice que no te preguntes cómo puedo dejar de ver el cuerpo de mi hermano, sino que te preguntes, ¿quiero verlo sin pecado? O sea, ¿es posible que vea a mi hermano sin pecado? Más o menos esa es la respuesta de lo que está diciendo aquí, porque la pregunta que queda entre líneas y si uno no lo lee así con mucha atención, no se da cuenta de que está haciendo una pregunta. La de cómo voy a dejar de juzgar en absoluto, cómo voy a dejar de percibir en absoluto. Y entonces dice, pues no es que no vayas a ver cuerpos, vas a dejar de ver pecado, la separación, que recordemos que es el pecado original. Y hasta ahí tenemos algún comentario, duda, pregunta, algo que quieran añadir a lo que hemos dicho. Están muy calladitos el día de hoy. Dice, en el chat había algo. Dijo Pati, hola a todos. Y dice David, gracias, nena. No sé si David todavía está por aquí. No, ya se fue. No, sí, sí está. Luego dice Goyita, buenas tardes, estaré como pueda, tengo a mi mamá en casa y es como cuidar a un bebé que todo agarra, todo quiere. Perdón por... Ay, 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 ay. Bueno, espero que esté bajita la computadora o el celular, pero bueno, perdón, se me fue el rollo y leí lo que no tenía que leer, pero bueno, todo es perfecto, dice el Espíritu Santo. Entonces, vamos a nuestra sección 3 para aprovechar. Déjenme ver cómo están las tareitas, porque mandó Eliana, creo que mandó esta de la 3. Vamos a leer el resumen antes de leer el... Permítanme un segundito.